que tenemos es sostenible, incluso ahora más enmarcado, vamos a decir, en esta crisis regional y casi mundial que tenemos, porque ya nada es separado. Ahora mismo la economía tenemos que verla como un todo. Bien, te agradezco esa pregunta y principalmente la parte analítica que Ramón estuvo realizando en función a lo que pasa nacionalmente. Nosotros de hace mucho tiempo estamos afiliados, diríamos, al pensamiento del economista norteamericano Lyndon LaRouche, que hoy por hoy quizás ha sido uno de los poquitos que veníamos diciendo de hace más de 20 años el rumbo que iba a tomar esta economía denominada globalista, en la que el monetarismo absolutamente se ha apoderado de la actividad física real. Hoy por hoy, con la explosión de la burbuja de los bienes raíces a nivel mundial, especialmente en los Estados Unidos, en la que ocupa aproximadamente el 50% de los pasivos de la banca norteamericana, más la banca inglesa, más la banca europea en general, la banca de Japón, la banca, en fin, de las economías denominadas más fuertes del mundo, nos han creado una alarma porque no es exactamente que la crisis se desate por esta burbuja especulativa, sino es la culminación de un largo proceso que ha venido, pues que el monetarismo en sus diferentes manifestaciones ha venido haciendo crisis cada vez más crítico. Entonces, en este momento, esta explosión de esta burbuja de bienes raíces en la cual la banca, tanto la Reserva Federal norteamericana, la banca central o como el Banco Central Europeo, hasta el Banco de Inglaterra, han imprimido papel, ojo, han imprimido papel por casi $1 billón, es decir, 1 millón de millones de dólares. Y la solución a la crisis no aparece. Pero entonces esta crisis está afectando la economía física, la economía real. Ya tú mencionaste el petróleo, el precio del petróleo, pero no solamente es el petróleo, porque estas acciones especulativas están orientadas también en lo que se llama, una categoría que se llama los commodities, es decir, que tiene que ver con los alimentos, que tiene que ver con otras materias primas, el cobre, el níquel, los abonos. Y hay un proceso en este instante en que los precios de los alimentos también están entrando en crisis, no por las ideas de Al Gore hacia los biocombustibles y cosas por el estilo, que son parte de eso, pero sí porque hay un deterioro progresivo desde hace mucho tiempo de las reservas mundiales de granos, de trigo, de maíz, etcétera, que han hecho que, por ejemplo, en el caso del maíz, en Estados Unidos la producción de maíz es más o menos 285 millones de toneladas, de las cuales más o menos el 60% se usa para alimentarse o usarlo en la producción, sea de comida para seres humanos como para los animales, vacunos, etcétera. Y ellos antes que exportaban el 40%, pero de este 40% ahora se dedica el 20% a hacer etanol, que dicho sea de paso, la burbuja de etanol también se está cayendo porque el precio cayó ahora a 2 pesos, a $2 el galón. Y entonces el resto, como es poco la exportación de trigo, también tenemos problemas en la crianza, por ejemplo, en los países que son ganaderos por excelencia, y tenemos que la leche también se ha disparado. Entonces, un país como el nuestro, que también este proceso especulativo, y de verdad hay que reconocerlo, que los economistas neoliberales, los economistas globalistas triunfaron en esta etapa, aproximadamente 10 o 12 años. Hay un proceso globalizador que ha puesto en alerta a todos los dominicanos porque, como decía el doctor Concepción, mientras más crece, según los funcionarios económicos, la población más padece. Entonces, esta relación se enfrenta ahora a una nueva etapa en que puede subir el precio del petróleo, puede subir el precio de los alimentos y podemos tener graves problemas desde el punto de vista estratégico con connotaciones políticas serias, sociales inclusive, que permiten, que debe hacer una advertencia al gobierno en términos de qué es lo que tiene que hacer para asegurarse primero el abastecimiento y el cambio hacia alternativas mucho más económicas, menos sucias, como el caso de la energía nuclear, que es más productiva inclusive, y además
orientarse a garantizar que el proceso productivo, principalmente de la bandera dominicana, pueda estar asegurado. Arroz, habichuela y carne tenemos que asegurarle en los próximos meses urgentemente, porque los dominicanos, la única forma de salvaguardarse ante la crisis es garantizando la producción. Tú lo estás poniendo ya en los próximos meses. Sí, sí, esto está ya, por ejemplo, en México ya hay problemas con el maíz. En Argentina, en Chile han empezado a subir también los alimentos. Entonces estamos en una alerta roja que no se puede estar esperando hasta que mañana sea más tarde, porque la crisis, bajo las condiciones como se están planteando, no lleva a una solución. Lo que se le está dando simplemente con estas emisiones que están haciendo estos grandes bancos es darle a los especuladores la posibilidad de salvarse, pero sacrificando, por ejemplo, solamente en el caso de Estados Unidos, hay 7 millones de familias norteamericanas que pueden perder su casa. Y eso es una conmoción social. Y en la época históricamente, la época donde hubo una crisis semejante fue en la época de Roosevelt. Roosevelt creó en ese momento lo que se llama ahora como Fannie Mac y Freddie Mae, o al revés, Freddie Mae, Mac y Fannie Mae, que eran una especie de instituciones semioficiales que permitían a esos norteamericanos que estaban por perder su casa recoger otra hipoteca a más largo plazo que les daba un respiro mientras reactivaba la capacidad productiva de la nación. Y Roosevelt es el mejor ejemplo que para salir de las crisis se necesita desarrollar la capacidad productiva de la nación, la capacidad de desarrollo de infraestructura y de desarrollo de la capacidad productiva nacional. Y eso yo creo que es un reto para cualquier gobierno, en especial este que está a cargo, para poder enfrentar con éxito una crisis que a todas luces está viniendo, aunque no querramos. Incluso, no sé si ustedes oyeron algunas declaraciones de Greenspan, quien dijo que la crisis de Estados Unidos será proporcional a la crisis del mercado inmobiliario. Él dijo, según cómo vaya el mercado inmobiliario, será la crisis de Estados Unidos. Y si a eso vamos, entonces se generará un desequilibrio tremendo. El 50% de los pasivos de la banca norteamericana es del mercado de bienes raíces. Sí. Y lo peor, están quebrando, como decía John Hoffler, un analista económico norteamericano de la revista EIR, decía, mira, lo que está creciendo en la industria de construcción no son las casas ni los apartamentos, sino son las hipotecas. Y las hipotecas en una segunda categoría que ha salido mucho en la prensa, que le llaman subprime. Sí. O sea, esas son hipotecas que se la está dando a la gente sin mucha garantía de pago. Y en medio de esta crisis que también pasa a la población norteamericana, pues los norteamericanos están casi obligados a tomar una hipoteca para resolver sus problemas inmediatos, sus problemas de acción inmediata. Y entonces, evidentemente, como venía más o menos casi 2 años, la caída del pago era tremendo, y como todos estos papeles pasan a un mercado secundario de papeles que tienen repercusiones todo en Europa, papeles, en todo porque el mundo, todo es que estamos en medio de una burbuja falacia de 600 billones de dólares. Como decía LaRouche, la economía es como un perro de 40 kilos y que tiene encima una pulga de 400 kilos. Incluso se dice que es el momento donde la familia norteamericana está más endeudada, que las cuentas de tarjeta de crédito son muy altas y que por eso hacían las hipotecas, porque está llegando al límite. Entonces, pero además no solamente eso, lo que pasa que también en Estados Unidos se está quebrando la industria automotriz casi no existe. Pero a eso, esa era mi pregunta. Si eso es Estados Unidos, que es el imperio y que tiene, por más que esté quebrando, tiene una estructura productiva fuerte y grande, entonces, ¿cuál va a ser nuestro destino, nuestra participación si somos satélites de este imperio? No, porque somos satélite, sería de un imperio que está en caída, ¿no? En decadencia. Lo que tenemos es que modificar de una vez por todas todo el sistema de la economía mundial. Es el momento de hacer un nuevo acuerdo de Bretton Woods, en la cual primero eliminemos la burbuja financiera. Segundo, como todo está por hacer en cada nación del mundo, emitir crédito dirigido exactamente para reactivar la capacidad productiva de cada nación, respetándole su soberanía nacional. No pueden seguir existiendo instituciones supranacionales como el Fondo Monetario Internacional o instituciones afines en que vienen a dictar, en que vienen a amarrar, en que vienen a obligar a cada país